Hola, bienvenidos a nuestra inmersión. Hoy en un tema que, bueno, a primera vista puede parecer un poquito complejo, pero, créanme, es fascinante. La manipulación de datos raster en los sistemas de información geográfica. Sí, para esta inversión. Nos basaremos en el curso Sistemas de Información Geográfica ELIT de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Exacto. El autor, bueno, nos introduce a un mundo donde las imágenes digitales como fotos satelitales o mapas se convierten en información muy valiosa. Pero antes de analizarlas, a veces necesitamos ajustarlas. Claro, imagínate una foto satelital que está inclinada o que necesita alinearse con un mapa, ¿no? Perfectamente. Ahí es donde entran en juego las transformaciones de datos raster. Ok, comprendo la necesidad de ajustar las imágenes. Pero ¿podrías explicar qué son exactamente estos datos raster? Con gusto. Un dato raster es básicamente una imagen digital, compuesta por una cuadrícula de píxeles. Cada píxel representa un área específica en la superficie de la Tierra y contiene un valor que describe esa área, como la temperatura, la altitud o el tipo de vegetación. Entiendo. Entonces, podríamos compararlo con una fotografía digital normal. Sí, la analogía es bastante acertada. De hecho, las transformaciones que aplicamos a los datos raster son similares a las que hacemos con las fotos en nuestros teléfonos. Podemos recortarlas, rotarlas, ajustar el brillo, el contraste, todo para mejorar la imagen o resaltar ciertos detalles. Es una forma muy clara de entenderlo. Entonces, en ArcGIS, ¿qué tipo de transformaciones podemos aplicar a estos datos raster? ¿El autor menciona algunas en el curso? El autor, bueno, él señala que ArcGIS ofrece una variedad de herramientas para modificar la geometría de un raster. Algunas de estas herramientas cambian la ubicación de la imagen, mientras que otras alteran su distribución geométrica. Suena bastante técnico. ¿Podríamos aterrizar esto con algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Empecemos con las transformaciones que afectan la ubicación. Una de ellas es voltear la imagen, lo que crea una copia espejo vertical. Es como si la reflejáramos en un espejo. Interesante. Y mirror. Es lo mismo. Mirror crea una copia espejo, pero esta vez de forma horizontal. Imagina que doblas la imagen por la mitad verticalmente y la mitad derecha se refleja en la izquierda. Y ahora la diferencia, ¿qué otras opciones tenemos? Para cambiar la ubicación de la imagen. También podemos trasladar la imagen, lo que significa mover su punto de origen a una nueva ubicación. Es como si arrastráramos la imagen a una posición diferente dentro de nuestro espacio de trabajo. Ok, eso me queda claro. Y rotar. Imagino que esta herramienta gira la imagen. Cierto. Exacto. Rotar nos permite girar la imagen en sentido horario o antihorario, según el ángulo que especifiquemos. Es útil para corregir imágenes que no están orientadas correctamente. Muy útil. Entonces ya vimos cómo podemos ajustar la ubicación de la imagen. Hablemos ahora de las transformaciones que cambian la distribución geométrica. ¿Recuerdas que el autor mencionaba algunas? Claro que sí. Una de las más importantes es warp, o corrección geométrica, que se utiliza para corregir distorsiones en la imagen. Esto es común en imágenes satelitales, que a menudo presentan distorsiones debido a la curvatura de la Tierra y al ángulo desde el que se toman. Tiene sentido. Es como si estiráramos o encogiéramos partes de la imagen para que se ajuste a la realidad. ¿Y qué hay de Merge y Mosaic? ¿Para qué se utilizan esas herramientas? Ambas se utilizan para combinar múltiples capas raster en una sola. Imagina que tienes varias imágenes satelitales que cubren una región extensa. Puedes usar Merge o Mosaic para unirlas en un solo mosaico. Suena muy práctico. Pero ¿cuál es la diferencia entre Merge y Mosaic? La diferencia radica en cómo se manejan las áreas, donde las capas se superponen. Con Merge, la capa que se introduce primero tiene prioridad en las áreas de superposición. Mosaic, en cambio, calcula un promedio de los valores de las capas que se superponen. Entonces, Merge se usa cuando queremos que una capa tenga prioridad, mientras que Mosaic crea una imagen compuesta a partir de todas las capas. Muy interesante. Y además de estas transformaciones, el autor habla de alguna otra herramienta importante. Sí, menciona las herramientas de generalización, que nos permiten simplificar los datos raster. Una de ellas es la herramienta Aggregate. Me intriga saber más sobre Aggregate. ¿Podrías explicarnos cómo funciona y en qué situaciones sería útil? Claro, imagínate que tienes una imagen de satélite con una resolución muy alta, o sea, con píxeles muy pequeños, que captura muchos detalles. Esa imagen pues puede ser enorme y difícil de manejar. La herramienta Aggregate te permite crear una versión de esa imagen con una resolución más baja, agrupando varios píxeles en uno solo. Entiendo. Entonces, en lugar de tener un mosaico con miles de pequeñas piezas, terminamos con uno. En piezas más grandes, ¿no? Pero no perdemos información. Al hacer eso, Es cierto que al reducir la resolución se pierde algo de detalle, pero a cambio se obtienen algunas ventajas importantes. Por ejemplo, el tamaño del archivo. Se reduce significativamente, lo que facilita el manejo.
y procesamiento de la imagen. Además, al simplificar la información, podemos identificar patrones y tendencias a una escala más regional. Ya veo. Es como si cambiáramos el enfoque. De lo microscópico a lo macroscópico. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se usa Agregate en el mundo real? Claro. Imagínate que un grupo de urbanistas está estudiando el crecimiento de una ciudad en lugar de analizar cada casa o edificio individualmente. Podrían usar Agregate para crear una imagen que muestre la densidad de población por manzanas o por barrios. Esto les permitiría identificar las zonas de mayor crecimiento y planificar el desarrollo urbano de forma más eficiente. Excelente ejemplo. Me queda claro que Aggregate puede ser una herramienta muy útil para simplificar datos complejos y facilitar la toma de decisiones. Ahora bien, el autor también menciona las herramientas Reflect y Rotate, que al parecer nos permiten cambiar la orientación de la imagen. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? Con gusto. Reflect. A pesar de su nombre, no crea una copia espejo horizontal, como podríamos pensar inicialmente. Lo que hace es invertir la imagen de arriba abajo, a lo largo del eje vertical. Es decir, como si dobláramos la imagen por la mitad horizontalmente y la parte de arriba se reflejara en la de abajo. Exactamente. Es un poco confuso, pero una vez que lo visualizas, es fácil de entender. De acuerdo. Y Rotate, supongo que esta herramienta, si rota la imagen. ¿Verdad? Así es. Rotate nos permite girar la imagen, en sentido horario o antihorario. Según el ángulo que especifiquemos, lo interesante es que la rotación, por defecto, se realiza alrededor de la esquina inferior izquierda del raster. Y no podemos cambiar ese punto de rotación. Sí podemos. El autor indica que podemos usar el parámetro Pivot Point para especificar un punto de rotación diferente. Esto nos da una mayor flexibilidad a la hora de girar la imagen. Me gusta esa flexibilidad. Hay algo más que debamos saber. Sobre Rotate. Un par de detalles importantes. Primero, el remuestreo, que es el proceso de recalcular los valores de los píxeles. Después de la rotación, solo se realiza si el ángulo de rotación no es un múltiplo de 90 grados. Segundo, podemos rotar la imagen en sentido horario, usando un ángulo positivo, o en sentido antihorario, usando un ángulo negativo. Entiendo. Entonces, Reflect y Rotate nos permiten ajustar la orientación de la imagen con mucha precisión. Algo que me llama la atención es que ambas herramientas ofrecen una gran variedad de formatos de salida. Es cierto, podemos guardar la imagen transformada en una variedad de formatos, desde los más comunes, como JPEG o PNG, hasta formatos específicos para HIS, como GeoTIFF o SRGrid. Esto nos da mucha flexibilidad a la hora de integrar los datos rasters en diferentes plataformas y flujos de trabajo. Impresionante en esta inversión. Hemos explorado varias herramientas que nos permiten manipular datos rasters en ArcGIS, desde cambiar su ubicación y orientación, hasta simplificarlos o combinarlos. Así es, y aunque hemos cubierto las herramientas más comunes, es importante recordar que ArcGIS ofrece un abanico aún más amplio de funciones para trabajar con datos rasters. Me queda claro que dominar estas herramientas es fundamental para cualquier persona que trabaje con información geográfica. Sin duda, ya sea que estemos analizando patrones de deforestación, modelando el crecimiento urbano o evaluando el impacto del cambio climático, las transformaciones de datos raster son esenciales para obtener información precisa y confiable. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que ArcGIS nos ofrece la flexibilidad para adaptar esas herramientas a diferentes necesidades y flujos de trabajo. Exacto. La clave está en comprender las características de cada herramienta y elegir la más adecuada para cada situación. Excelente punto. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los aspectos más relevantes de las transformaciones de datos raster en ArcGIS. Sí, ha sido una inmersión muy completa. Esperemos que esta información les sea útil a nuestros oyentes. Eso esperamos. Y a todos aquellos que se dedican al análisis espacial, les invitamos a seguir explorando las posibilidades que ofrece ArcGIS para manipular y analizar datos raster. Hasta la próxima.